Buenas tardes. Bienvenidos a otra clase de cálculo vectorial a distancia. Por variar, me puse a jugar con los filtros. Estoy transmitiendo desde el mismo sitio, pero quería probar los filtros. Y pues es bastante divertido ver cómo recorta la imagen. Entonces quería intentarlo y descargué este que me gustó. También voy a utilizar ahora de temporizador en lugar del celular, el de la propia computadora. ¿Por qué? Por variar, nada más. Entonces, este, sigo sin internet, estoy utilizando un celular, de hecho, para poder grabar la clase. Este, espero una disculpa de que esto se está, no es pedir, disculpe. Les ofrezco una disculpa de que esto está demorando mucho. Ya se está firmando contrato con IS y ya no sé ni qué más se va a hacer, incluyendo la parte de instalación. Este, mm, Entonces, pues a ver si eso ya soluciona las cosas o si milagrosamente se resuelve el problema de que ya nos reconecten a internet. Entonces, las clases síncronas van a tardar un poco más. Por otro lado, voy a hacer una encuesta para saber si las clases asíncronas les están resultando más útiles, porque ya me di cuenta que muchos no están conectados, pero aún así luego reviso las visualizaciones que ha tenido y superan el número total de alumnos. Entonces significa que puede que haya personas que estén viendo el video por alguna razón, por mí mejor. Si el que estén grabadas hace que sea un material de consulta. Entonces, cosa que no se podría hacer si es síncrona, porque sí se puede grabar, pero con uno que no esté de acuerdo, aparte de por cuestión de protección de datos personales y demás, entonces es complicado. En cambio, si es una grabación que yo soy el que la está haciendo, yo soy el que la está subiendo y todo, pues no hay ningún problema. Entonces, voy a luego montar esa encuesta y ver si les está gustando o no las actividades asíncronas y las ventajas y desventajas que estas tiene y cómo les gustaría seguir trabajando, suponiendo que en un futuro tenga mejor conexión a internet y pueda darles la atención que se requiere, porque también tengo acá. Pues no es que crean la suerte, pero coinciden siempre muchas cosas en la hora de clase y estoy al pendiente de ustedes, pero se me cruzan con muchas cosas al mismo tiempo, en ese momento. Entonces también tiene sus ventajas la clase asíncrona, que puedo darle el tiempo y lujo de detalle, por decirlo así, a la clase, editarlo, ver todo y de manera síncrona, de manera síncrona no se puede hacer. O sea, la verdad ahí sí se tiene que hacer como se hacía en las partes presenciales, ¿no? Si ya medio salió, pues medio salió. Bueno, aunque no me suele pasar a mí, pero es algo que es un riesgo. Bueno, ya sin más preámbulo, vamos a ver el tema del día de hoy. Entonces, listo. Este, Teníamos este teorema, que son las ecuaciones paramétricas que representan a una curva de una función, bueno, de hecho se trata de una función vectorial de variable escalar, porque está en función de únicamente el parámetro t. Y conforme varía t, y ya habíamos dicho que como esto tiene aplicación en mecánica o esa donde lo vamos a utilizar, pues t es nuestra variable tiempo. Entonces, conforme varía esta t, es como va a ir variando la posición de nuestro móvil o de nuestra partícula en cada uno de los ejes coordenados, en X, en Y y en Z. Y si graficamos estas posiciones en X y en Z, lo que tenemos es el movimiento de la partícula del móvil a lo largo en el espacio, o cómo se ubica en el espacio. O si nada más es X, Y, pues cómo se mueve en el plano. Pero para su estudio lo que hacemos es mucho separarlo en su parte en X, Y y Z, y entonces obtenemos estas ecuaciones paramétricas en función de la misma variable escalar, aquí están, y que están definidas en un cierto intervalo, para lo que ahorita se va a explicar en el teorema.
Ya habíamos visto el inciso A y A, en donde los extremos coinciden, porque ahora T también va a ser función de otra variable, va a ser función de U. Y ahora nada más vamos a terminar de ver los últimos dos incisos para ya poder pasar a la siguiente parte, subtema. Y recuerden que en cuanto acabe este subtema ya tenemos material para hacer examen. Ahorita paciencia porque la carga teórica va a ser muy grande, muy grande, y luego se va a hacer un ejercicio, probablemente un solo ejercicio, en donde conjunta todo lo que estamos viendo en la parte de teoría, todo en un solo ejercicio. Y van a entender por qué entonces la carga teórica en este momento va a ser tan pesada y tan grande, pero por qué todo se aplica de golpe en el ejercicio. O sea, y así vienen los exámenes, en un mismo ejercicio preguntan todos los datos que ahorita vamos a ver. Entonces, pues es como inevitable ver esta larga explicación para que al mismo tiempo nada más quede todo conjunto en un solo ejercicio y así es como vienen los exámenes finales. Así que no hay forma de saltarse esto. Y tenemos al inciso 2 y el inciso 3 en donde dice que la derivada de ρ, que recuerden que es nuestra otra función, estamos hablando de una función de funciones, en donde nosotros partíamos. A ver, déjenme paso a la tarjeta. Nosotros teníamos originalmente nuestro espacio vectorial. Ay, pincel. Nosotros teníamos originalmente nuestro espacio vectorial real, que por concepto de espacio afín está definido, o bueno, el dominio es T, únicamente es T el tiempo y es un escalar, es un número escalar, y mapea por medio de la regla de correspondencia, ahí no me quedó muy bonita, así. Por regla de correspondencia de la función vectorial, es una función vectorial que nos define la posición del móvil de variable escalar, función vectorial de variable escalar, nosotros obtenemos las posiciones del objeto de nuestro móvil en coordenadas x, y, z, en tríadas ordenadas, o x, y si no me están hablando de un movimiento en el plano. Entonces x, y, z. Estamos mapeando de t, que es únicamente r, de dimensión 1, a algo que está en R3. Pero ahora esta t va a estar en función de otra variable, que ahorita en este momento estamos hablando que también nada más es de dimensión 1, y va a ser u, y se asocia a t por medio de la regla de correspondencia ρ, que es la que tenemos aquí arriba. Ahora bien, y estamos hablando que dentro de un intervalo en donde se mueve t, coincide o tiene su propio reflejo hacia atrás del intervalo en donde se definiría u, del cual t es función, o sea, t es función de u. Y este parámetro sería alfa y beta. Ahora, inciso 2 dice que la derivada de mi función u, que es esta de aquí, pues es mayor a 0 o bien menor que 0 para un intervalo de alfa menor o igual que u, menor o igual que un beta. ¿Qué quiere decir? Que debe de ser o creciente, o sea, cuando dice que la derivada de u es mayor que 0, ¿qué implica? Que es creciente, va de negativo a 0 positivo. O bien, que la derivada es negativa dentro del intervalo. Entonces estamos hablando que esta U de aquí, esta U de aquí puede tener dentro del intervalo que estamos definiendo nosotros aquí, ay, perdón, no es aquí, es aquí. Dentro del intervalo que estamos definiendo aquí, accidentalmente borré mi beta. Dentro de lo que está en rojo, o bueno, subrayado en rojo,
tiene que ser o únicamente creciente, o sea, tiene que ser un intervalo que, que por medio de la regla de correspondencia ρ denote que es únicamente creciente o decreciente. Creciente o decreciente. O sea, eso lo vamos a poder utilizar o analizar en un sentido del movimiento en este momento y para estas condiciones en este teorema. Y finalmente, inciso 3 dice que la derivada de ρ, función de u, es continua dentro del intervalo. O sea, va a ser continua, una función continua dentro de ese intervalo. Entonces la derivada existe, todos los puntos están definidos, todo. ¿Y eso qué significa? Que el movimiento no es interrumpido o que nuestra partícula, nuestro móvil no va a aparecer y desaparecer, sino que está definiendo verdaderamente una trayectoria, o sea, una trayectoria continua, por eso habla de esa continuidad. Y si tiene que ser creciente o decreciente, pero está hablando que nuestro movimiento va a ser continuo, sin interrupciones, no va a ser algo por aquí y desapareció el móvil y luego por acá, ¿no? O sea, eso físicamente no ocurre o no es sencillo que ocurra y ya no estaríamos utilizando estas matemáticas, estaríamos utilizando otras cosas ya para física cuántica y cosas así por el estilo, donde sí pasan cosas verdaderamente extrañas. Pero para algo que es netamente macroscópico, cinemática dinámica de Newton, entonces la materia, el objeto, el móvil no aparece y desaparece. Entonces ahí sí hablamos de movimientos continuos con derivadas continuas y todo. O sea, estamos haciendo la asociación entre la parte matemática y la parte física. Por eso son importantes todos estos teoremas, porque eso es lo que nos va a dar más adelante lo que se llama espacio afín. Bueno, ustedes no lo van a ver así, pero conceptualmente así se llama, espacio afín, la asociación entre las matemáticas y el mundo real. Ahora, ese es el teorema. Pasemos a subtema longitud de arco como parámetro de una curva. Y entonces dice, sea una curva suave C, sin intersecciones y definida en el intervalo A a B, al efectuar una partición P de A a B suficientemente fina dada por, y ahí viene el intervalo. Entonces, déjenme, me muevo yo de aquí, o sea, porque estoy cubriendo mi propio esquema, me pongo donde no me estorbe yo solito. Sí, ahí está. Entonces, a ver, con el point to fix. Voy a hablar únicamente de lo que está aquí en el cuadro azul y consideren que aquí no cabe completito en la imagen, pero hay un origen. Entonces, son vectores de posición. Uy, 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 uy. No, espera, no, 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 no. Ya. Entonces aquí tenemos una curva suave C, que significa que sea suave, que la derivada existe en todo momento. Estamos hablando que es una función continua en donde es derivable, se puede obtener la derivada en todos y cada uno de sus puntos, sin problema. Sin intersecciones, no debe de cruzarse con nada. Estamos hablando de un movimiento de un móvil y de preferencia, que de gran preferencia, de hecho no debe de cruzarse consigo misma, ni otra cosa se interseque, ni nada, o sea, debe de ser así una curva, no, que no se interseque. ¿Y cómo le hacemos en la vida real si se interseca? O sea, algo que esté dando vueltas y pase por el mismo punto de su trayectoria varias veces, o una vez por lo menos por un punto que ya había pasado. Bueno, se parte el movimiento, se analiza por secciones y se analizan como movimientos separados y se hacen estudios separados y así ya no hay problema. Y está definida dentro del intervalo. Al efectuar una partición P, o sea, de P pedazos, dentro de nuestro intervalo suficientemente definida y viene ya aquí cómo está definida ese intervalo. Entonces, observemos bien. Dice, en donde A es igual a T0. ¿Qué significa eso? Que va a ser nuestra posición A, bueno, perdón, más que posición, nuestro tiempo
A. Recuerden que el intervalo AB es para el tiempo. Está iniciando en t igual a t igual a t0, o sea, es el tiempo inicial, t0, condiciones iniciales. Nos va a dar una cierta posición, aquí un cierto P0. De hecho, no sé por qué no lo escribí, pero es eso. Ahí está. Y tenemos el vector de posición asociado a A. Estamos hablando de que en lugar de R, pues es lo mismo que escribir F en este caso. Es por medio de nuestra función vectorial de variable escalar. Y dice, cuando estamos evaluándola en A, en nuestras condiciones iniciales, en nuestro tiempo en 0, nos da como resultado este vector de posición de A del punto P0. Ah, sí, sí lo había escrito aquí, de hecho. De un punto P0 inicial, y aquí está la posición del móvil en este punto P0. Después, en un tiempo T1, la función vectorial de variable escalar, evaluada en T1, o sea, un R de T1, nos va a dar una posición P1 del móvil, que es esta de aquí, es esta de aquí. Sí, ya sé que el primero no me quedó bien. Olvídenlo. Omitan esa manchita. Bueno, ok, lo vuelvo a hacer. Este punto P1. Nuestra posición P1. Por un tiempo T2 se va a asociar con este punto P subíndice 2 y así sucesivamente hasta en todos los puntos intermedios TI, o sea, para un tiempo intermedio de nuestro intervalo, un TI cualquiera, se asocia con la posición PI cualquiera aquí simbolizada, y así hasta B, que ya va a ser nuestro tiempo final. Y aquí se simboliza como tiempo N porque dice que está repartido en N, o sea, en N pedazos. Entonces, por eso va a ser nuestro tiempo N, el que corresponde al del pedazo número N, y que es igual a B, que es el final de nuestro intervalo, que nos da la posición PN, en la posición final de nuestro móvil o hasta donde nosotros terminamos o acaba nuestro experimento. Y entonces se obtiene un conjunto de n arcos. Se refiere a todos estos de aquí. Son todos estos pedazos n arcos. De hecho, ese iba al revés. ¿Tiene control Z? Sí, sí tiene control Z. En este caso va hacia abajo. Sí, si se dan cuenta, hay así los rojos en movimiento y los puntos lo están dividiendo en esas n curvas. En esas n curvas, o en esos n arcos, de tal manera que la longitud delta de SI es cuánto mide cada uno de esos arcos, es una neta distancia. Recuerden la diferencia entre distancia y desplazamiento. La distancia, ¿qué es la distancia? La distancia literalmente es lo que recorre el móvil sobre la trayectoria. O sea, es un recorrido real sobre la trayectoria. Es un recorrido real. Real sobre la trayectoria. Yo no lo puedo escribir así, entonces sobre trayectoria. Sobre trayectoria. Se me acabó el pizarrón. ¿Y qué es un desplazamiento? ¿Qué es el vector de desplazamiento? Pues es un vector diferencia entre, es la diferencia entre dos vectores de posición, que nosotros podemos decir que son sucesivos, no necesariamente, pero el vector de desplazamiento, sí es un vector, es el vector, bien trazado esto, que se encuentra entre dos vectores de posición que están definidos. O sea, este es para un R evaluado en un tiempo 1 y este es un vector de posición y luego tenemos un vector de posición para un tiempo 2 y la diferencia entre estos dos, o sea, R del tiempo 2
menos, recuerden, destino menos el origen, siempre destino menos el origen, menos r del tiempo 1 nos va a dar el vector de desplazamiento que nosotros lo vamos a representar como la variación de r. Esa variación de r es este vector y que no tiene que ver con la trayectoria, tal cual, así a primera instancia. No, bueno, sí tiene que ver con la trayectoria desde el punto de vista de que pasa por, o los dos puntos inicio y final de este vector pertenecen a la trayectoria. Pero vaya, lo que quería decir más bien, más que trayectoria, es distancia. O sea, el objeto puede tener la trayectoria en rojo, pero esto rojo que yo tengo entre esos dos puntos es que se mide sobre la trayectoria, sobre la posición el lugar geométrico de los puntos que nos dan esa trayectoria, o vaya, sería el conjunto de puntos de las posiciones sucesivas del móvil a lo largo del movimiento, o sea, todas estas posiciones sucesivas que nos están dando esa trayectoria. Sobre esa trayectoria se calcula la distancia, y ese es un delta de SI, que es lo que está en rojo. Ese sí es una distancia, y el delta R es únicamente un desplazamiento, y es una diferencia entre vectores. Es la diferencia entre distancia y desplazamiento. Distancia es recorrido sobre la trayectoria, sobre el lugar geométrico de los puntos, de las posiciones sucesivas del móvil a lo largo del movimiento. Esa sí es una distancia. Mientras que el desplazamiento es una neta diferencia entre dos vectores de posición de dos puntos, únicamente de dos puntos, que sí pertenecen a la trayectoria, pero únicamente ocupa dos puntos. Entonces tengan en mente esa diferencia. Y entonces dice que se obtienen esos arcos, que son cada uno de ellos de longitud delta SI. Sí, aquí si se dan cuenta, pues yo estoy utilizando unos puntos cualesquiera. Entonces, puede tener delta SI, ya sé que SI es subíndice, pero pues ya no pude ponérselo. Y aquí estamos hablando de un desplazamiento también, R, un desplazamiento cualquiera a lo largo de mi trayectoria. Y del iésimo arco es aproximadamente igual a la distancia delta RI entre sus puntos extremos, que es lo que estoy escribiendo en este dibujo de aquí abajo. No sé si lo quieran más grande, digo, no es algo que me puedan contestar, pero puedo hacerlo más grande. Bueno, ahorita no tiene caso más para ya perder el tiempo. No invertir el tiempo no es pérdida, sino no invertir el tiempo en más cosas. No saben repetir el dibujo. Lo que sí me voy a dar es más espacio. Entonces, esta distancia está dada por el módulo de la diferencia de los vectores de posición de dichos puntos. Esto es que el delta de RI es la diferencia de los vectores de posición que yo ya les había indicado anteriormente en el dibujo anterior. Estos dos de aquí. RTI menos R de TI menos 1. O sea, es la diferencia entre para un tiempo 1 y un tiempo 2 y un tiempo 1. Destino menos el origen, siempre. Destino menos el origen, recuerden eso. Entonces es el vector de posición en un tiempo T2 y el vector de posición en un tiempo T1. Hacen la diferencia entre esos dos y obtienen el vector de desplazamiento, que es el que está aquí. Es el vector de desplazamiento. Y y de ahí, bueno, ya nada más es el desarrollo algebraico, o sea, sería la diferencia entre las valores que tengan en X, la diferencia que tienen de los valores en Y, vectores, de los componentes en Y, más bien, componentes en Y o los valores que tengan en Y, y la diferencia de los componentes que tengan en Z. Observen cómo yo interrumpo las expresiones. Si ya no me cabe, pone un signo más aquí arriba y continúa uno abajo con el signo que corresponde.
porque eso fue algo que observé en la tarea 1 que cometían mucho, no cortaban bien las expresiones. Bueno, ¿qué dice la parte de notas o comentarios? Delta RI es el vector de desplazamiento y S es la distancia. Una trayectoria es el conjunto de puntos en sucesión que un móvil va ocupando en su movimiento. Ok, ya todo eso ya lo vimos. Bien, continuemos. Por lo que el delta de SI se va a aproximar como el módulo del vector de desplazamiento. Entonces, vamos a hacer otra vez el dibujo, pero ahora sí más grande. Vamos a hacerlo lo más grande posible dentro de lo que me cabe. Podríamos ampliar esto un poquito más, ¿no? Ampliar, no que te muevas, ampliar. Ah, ya, ok. Así, para que quepa lo mejor posible. Entonces, lo primero que necesitábamos que era una trayectoria. Ahí tenemos una trayectoria que sigue un punto móvil, es una curva continua, suave, si existe la derivada todo el tiempo, etcétera. Y nosotros vamos a tomar un punto P, P subíndice 1 de la trayectoria que se asocia a un tiempo T1 mediante la regla de correspondencia de mi función vectorial de variable escalar. Así que las coordenadas en mi punto P1, es que no sería formal escribirlo así. Ok. Aquí, control Z. Ahí está. Aquí lo que tenemos es un punto subíndice 1, aquí, y se obtiene las coordenadas de este punto por medio del vector de posición en 1, valuado en el tiempo 1. Y tenemos otro punto, P subíndice 2, cuyas coordenadas las obtenemos por el medio del vector de posición 2, valuado en el tiempo T2. Y recuerden que estos vectores de posición no es otra cosa más que mi función vectorial de variable escalar, que yo les había dicho, pero evaluada en el tiempo T2. O sea, nada más estamos cambiando de nombre, no pasa nada. Esta es mi función vectorial de variable vectorial, digo de variable escalar, perdón. No, ese está mal, es como si hubiera otra regla de correspondencia. Es la función evaluada en el tiempo T1 y me da el vector de posición del punto 1, que es la función vectorial de variable escalar evaluada en el tiempo T1. Ajá. Y el vector de desplazamiento como la diferencia entre estos dos. Vamos a ponerlo de otro color, azul. A ver qué tan derecho me voy. Bastante bien, ¿eh? Pensé que iba a salir peor. Entonces aquí está mi vector de desplazamiento, que se calcula como la diferencia entre el vector de posición 2, valuada en el tiempo T2, que es mi función escalar de variable escalar, función vectorial de variable escalar, valuada en el tiempo T2, menos el vector de posición, disculpen que la testa se me pegó como mucho a la R, bueno, ya quedó. El vector de posición 1, valuado en el tiempo T1, o vaya, por medio de mi función escalar mi función vectorial de variable escalar, por medio de mi función vectorial de variable escalar, valuado en el tiempo T1, yo obtengo el vector de posición de este punto P subíndice 1. Y si yo obtengo el módulo de este vector, o sea, voy a calcular su módulo, ¿qué es lo que obtengo yo con ello? Algo muy parecido o muy aproximado
Bueno, todavía no, pero la idea es que estoy buscando la longitud de este arco. Vamos a cambiar de color. Mm, ujú. Yo lo que estoy buscando es la longitud de este arco. No, apenas si se ve. Otro color. Necesito algo que sea llamativo. Rojo. Necesito la longitud de este arco, o sea, la distancia, lo que verdaderamente recorrió el móvil, que no es el vector de desplazamiento. No, no aún. La distancia es esto verde que yo estoy encerrando entre los extremos en rojo. Las distancias son nada más son magnitudes, son escalares, no tienen dirección, entonces no importa en qué sentido lo recorre, es una distancia. ¿Qué es lo que verdaderamente recorrió mi punto móvil? ¿Qué es lo verde encerrado entre las puntas rojas que yo acabo de dibujar de las flechas o entre flechas? Pues entonces, para encontrar el valor de eso, lo que hago es aproximarlo por medio de la magnitud del vector desplazamiento, que es lo que sí tengo como dato por alguna razón. Ahí le borré esto sin querer. Ujú. Y entonces, para ello, lo que hago es calcular la magnitud de mi vector desplazamiento y, y esto es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Pero recuerden que nosotros estamos utilizando la diferencia de dos vectores para calcular, o bueno, la diferencia entre estos dos vectores para calcular el desplazamiento, el vector desplazamiento. Entonces significa que yo necesito hacer la diferencia entre las funciones escalares o, vaya, la diferencia entre las componentes, perdón, no es que funciones, son componentes escalares de mi función paramétrica en X, la diferencia entre las componentes escalares en Y de mi función paramétrica en y la diferencia entre las componentes escalares en Z de mi función paramétrica en Z. Después de hacer esa diferencia de X destino menos el origen, X destino menos el origen, Z destino menos el origen, elevado al cuadrado cada uno de ellos, se suman y raíz cuadrada de esos, así se dan cuenta, nada más es Pitágoras, o sea, no estamos haciendo nada nuevo, más que con una diferencia de vectores. Obtengo el módulo de ese vector que es, como aquí indica, una aproximación a la distancia, o sea, a la distancia que verdaderamente está recorriendo mi móvil. Es una aproximación a lo que verdaderamente está aquí moviéndose mi móvil. Lo estoy aproximando por medio del desplazamiento, que es únicamente la magnitud de este, de la diferencia entre dos vectores de posición de dos puntos dentro de la trayectoria o dos puntos por los cuales haya pasado mi móvil. Puesto que C es una curva suave, ay, vamos, ya la regué. Sube, 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 sube. Puesto que C es una curva suave, entonces mi función paramétrica, X función de t, Y de t y Z de t, son derivables y por lo tanto para cada una se cumple el teorema del valor medio del cálculo diferencial. ¿Y qué es lo que nos decía el teorema del valor medio del cálculo diferencial? Si lo tengo aquí al lado. Que existe un punto dentro de un intervalo, o sea, igual yo estoy tomando, como en mi dibujo, dos puntos muy separados de mi trayectoria. Y sé que hay un punto dentro del intervalo definido por estos dos. Sé que hay un punto intermedio dentro del intervalo definido por estos dos puntos intermedios. Hay un punto intermedio entre ellos, cuya derivada, valuada en ese punto, me da una recta tangente, primero a la curva, tangente, porque nada más tocan este punto a la trayectoria, a la curva que describe mi móvil, y es paralela al desplazamiento, al vector de desplazamiento o a la línea que se obtiene
de unir al punto destino y el origen. Entonces estamos obteniendo el mismo resultado, pero por medio de una derivada. Entonces es decir que existen números epsilon, un i, rho i y eta i en el intervalo abierto definido por los tiempos, definido por mis tiempos t-1, que es origen, y el otro es destino. Estamos hablando de un intervalo, por eso se escriben al revés, de menor a mayor. Y como el tiempo es siempre creciente, o sea, no podemos viajar en tiempo hacia atrás, por eso se tiene que escribir así. O sea, de -1 a 1, o de 1 a 2 y así sucesivamente, siempre creciente. Entonces, tal es que la variación que se tuvo en X, o sea, la componente la componente escalar de mi vector de desplazamiento en dirección X, la vamos a aproximar por medio de la derivada de la función paramétrica multiplicada por un delta TI. ¿Y esto por qué? Porque recuerden que la derivada, ¿qué es? La derivada es una tasa de variación instantánea, pero está derivada con respecto al parámetro t. Recuerden que estas x de aquí, estas x de aquí y aquí, definidas para un tiempo t1 y un tiempo t2 o un destino menos el origen, pues nada más puede ser la última acción. Bueno, esta diferencia entre destino menos el origen, por medio de mi función paramétrica, obtengo los valores de estas componentes en X y en Y de mi vector destino y de mi vector origen. La diferencia de estos dos por medio del teorema del valor medio se puede aproximar por medio de mi derivada, por medio de la derivada de mi función paramétrica, valuada en un punto epsilon i que está dentro del intervalo definido entre ti y ti menos 1, y luego lo multiplico por delta de ti para que me vuelva a quedar en valores de x. ¿Por qué? Porque mi derivada, ¿qué es? Es la derivada, esta es exacta, es una derivada exacta, de mi función paramétrica, esta es función de t, de x de t, que a su vez es una función paramétrica y componente escalar de mi vector de posición, o vaya, de todo mi móvil, pues, de la trayectoria, de mi función que describe la trayectoria de mi móvil, está derivada con respecto del tiempo para obtener esa derivada. Entonces, al multiplicarla por este delta de ti, todavía no estamos hablando de que es un delta de ti chiquito, pero al multiplicarla por ese delta de ti, lo que obtengo otra vez es netamente la variación, la distancia. Derivada de x, función de t, derivada con respecto de t, multiplicada por delta de ti, multiplicada por delta de ti, es como si multiplicaran por el tiempo, algo que es distancia entre el tiempo, multiplicando por el tiempo. Entonces, si esto está en segundos y esto estaba en metros, lo voy a tener que escribir aquí al lado porque ya no me cabe, pero deben de ir a la derecha. Y esos son corchetes en mi idioma. Está más difícil en el Point2Fix que en el Paint. Está bastante más difícil. Bueno, yo no me lo escribo así. Segundo. Entonces, al hacer la multiplicación de algo que está metro entre segundo por el tiempo, por segundos, se simplificarían estos dos y únicamente quedaría la distancia, este metro, distancia. Quedaría únicamente el metro, quedaría únicamente las distancias. Y es lo que estamos hablando. Estas diferencias que son únicamente desplazamientos, pero en dirección X, en Y y en Z. Son desplazamientos. Entonces es cuánto me estoy moviendo en cada una de las direcciones de los ejes cartesianos y lo estoy aproximando, bueno, de hecho no es una aproximación, lo estoy obteniendo por teorema del valor medio por medio de la derivada de esa función escalar, la derivada de esa función paramétrica, perdón, la derivada de esa función paramétrica,
que es una componente escalar del vector, multiplicada por la variación de tiempo, y esto en cada uno de sus ejes, en X, Y y Z. Y al multiplicadas por el tiempo ya me quedó la distancia en X, en Y y en Z, dentro del mismo intervalo. Esto por teorema del valor medio, que es lo que escribí aquí arriba. En dibujo, y ahí está, teorema del valor medio de cálculo diferencial. Y entonces se sustituye todo esto en la expresión. ¿Y qué obtengo? Pues una expresión que ya no depende de los valores en específico del punto P1 y P subíndice 2, no, sino que ahora lo voy a poder calcular por medio de puntos que están dentro de mi intervalo, quién sabe en dónde, pero están dentro de ese intervalo, y que al evaluarlas a la derivada en ese punto, ya obtengo a la componente. Aquí si se dan cuenta ya se simplificó el delta de tiempo, o sea, estos tres componentes de aquí arriba se sustituyen en la expresión que vimos arriba, estos tres se sustituyen en la expresión que vimos arriba, y entonces como está cada uno de estos elevado al cuadrado, entonces queda un delta TI, un delta TI, un delta TI y un delta TI al cuadrado, que es un factor común, se factoriza y luego raíz cuadrada de ese factor, pues me queda este delta TI ya al final, y únicamente me queda que la distancia, esta distancia recorrida sobre la trayectoria es aproximadamente igual al módulo del vector de desplazamiento, pero que ahora se va a calcular como la raíz cuadrada de las derivadas de mis funciones escalares, de mis funciones, perdón, de mis funciones paramétricas, que son las componentes escalares de mis vectores, de mi vector de posición, de mi función escalar, de mi función vectorial de variable escalar que define el movimiento del móvil, ok, elevadas al cuadrado, y ya quedó. Entonces, bueno, todavía no queda, ahí es para un delta de tiempo grande, que nos hace falta que se haga pequeño. Entonces, como estoy hablando yo de una variación de mi distancia, un delta de SI, cuánto va, un pedacito, un arco dentro de esa diferencia. Y a mí lo que me interesa es la longitud total recorrida, la longitud de ese total. Entonces, lo que se hace, o sea, como la longitud de la curva completa está dada por la suma de las longitudes de los arcos de cada subintervalo, recuerden que estábamos definiendo en subintervalos, en pedacitos, pues ahora para obtener completo lo que voy a hacer es sumar cada uno de esos arcos, y para ello lo que hago es plantear que la distancia S total es la sumatoria, es esta sumatoria de todos esos pedazos, de todos esos pedacitos de arco que se definen de esta forma. Y esto para un delta de tiempo todavía muy grande. Entonces, en la medida que los subintervalos, o sea, las distancias, estos arcos, sean más pequeños, la suma anterior se va a aproximar cada vez más a la longitud de arco. Entonces, pasamos a nuestro Paint. Vamos a recorrer esto. Volvemos a nuestro Paint y observamos exactamente que aquí yo tomé dos puntos muy alejados, y por lo tanto para aproximar a esta variación de distancia en particular, pues va a ser muy difícil porque estoy muy alejado o con respecto a la verdadera distancia. Entonces, para aproximarlo más, lo que uno hace es tomar puntos que sean cada vez más y más y más cercanos. Para no encimarlos, voy a inventar que eso ya es una distancia muy pequeñita. Entonces, ahorita estamos tomando dos puntos, el punto P subíndice 1 y un P
subíndice, no sé, alfa, vamos por hacer la diferencia, un P subíndice alfa, que la distancia entre ellos es muy pequeña y por lo tanto también el vector desplazamiento, que aquí está dibujado en negro y que ya no se alcanza a ver por lo mismo porque estamos muy cerca, ya es muy pequeño ese vector de desplazamiento, de forma que casi pasa por encima de la distancia en verde. De hecho, la subrayé prácticamente. Prácticamente está subrayada, es casi colineal o es prácticamente colineal. El vector de desplazamiento entre los puntos P1 y P alfa, que yo estoy tomando aquí, a tomar a P subíndice 1 y P subíndice 2, que están a una distancia muy grande y que me dan un vector de desplazamiento muy grande. Ahora, si yo lo estoy tomando con una distancia, un desplazamiento menor, estoy aproximándome o estoy prácticamente encima de la distancia, estoy prácticamente encima de la trayectoria de mi móvil. Entonces, conforme el vector de desplazamiento sea pequeño, entre más cerca sean estos dos vectores que yo estoy utilizando para el cálculo, el vector de desplazamiento se pega más y se aproxima más a la distancia real recorrida por mi móvil. Entonces, ¿qué hay que hacer? En el límite, cuando la norma de la partición tiende a cero, o sea que este vector de desplazamiento sea prácticamente cero, o sea, tiende a cero, ¿qué significaría? Que los puntos P1 y P subíndice A están tan cerca, están tan cerca que es prácticamente sobre el mismo punto. Entonces, el módulo de ese desplazamiento, de ese vector de desplazamiento entre esos dos vectores que están tan cerca que es casi el mismo punto, está prácticamente, pero prácticamente encima de la distancia real recorrida por el punto, tal y como lo podemos observar en esta imagen. Tomando a P subíndice 1 y P subíndice 2 me da un vector de desplazamiento que ni por chiste se aproxima a la distancia real recorrida por el móvil. Pero ahora entre P1 y P alfa, la distancia sí se asemeja mucho al vector de desplazamiento obtenido por la diferencia de esos dos vectores de posición, del vector P subíndice 1 y P subíndice alfa. Entonces, si tomamos el límite para que ese desplazamiento sea pequeño, para que esos puntos sean lo más cercano posibles entre ellos, entonces obtenemos al valor real de la distancia como la integral. O sea, observen, ese es igual al límite de cuando la norma tiende a cero de la sumatoria de todos los arcos para un delta TI. Entonces, ¿qué es eso? Pues no es más que una suma de Riemann. Es una suma de Riemann, que ahora se reescribe en forma de una integral. Esa distancia es igual a la integral entre esos punto inicial y punto final de todo el intervalo que yo estoy tomando de estudio, o sea, ya no para puntos cualesquiera, sino todo el intervalo cualquiera, ni si los necesito, si no me dan puntos de referencia, ¿cómo voy a calcular la distancia si ni siquiera sé dónde inicia y dónde finaliza? De la raíz cuadrada, de la derivada de cada una de mis funciones paramétricas, que son los componentes escalares de mi función vectorial de variable escalar, y función del tiempo, entonces ahora va a ser diferencial de tiempo, o sea, una variación pequeñísima de tiempo, para que así garantice que estoy casi sobre el mismo punto y por lo tanto el vector de desplazamiento es muy pequeñito y por lo tanto voy a estar, su módulo va a estar encimita de la distancia, o sea, o su módulo, cuánto mide ese vector, es prácticamente lo que mide la distancia medida sobre la trayectoria, sobre esa bola de puntos, que son las ubicaciones sucesivas del móvil a lo largo de la trayectoria. Alternativamente se puede escribir, ahí tengo que quitar el punto fix. Alternativamente se puede escribir que el módulo de mi vector R es igual a la raíz cuadrada de
de la suma al cuadrado de cada uno de mis componentes escalares. Y eso que hace que pueda al final escribir el cálculo de la distancia por medio de esta expresión más pequeña, como la integral del módulo de mi vector r de t diferencial tiempo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas que recuerden que nosotros estamos utilizando el teorema del valor medio y por eso aquí está en función de un epsilon i, un pi y un eta i. Pero, aunque son los valores del tiempo dentro de un intervalo en específico, pero como yo estoy utilizando ya a todos los pedazos del arco, a todos, entonces, ¡ay! Me pasé. Entonces, no podemos eh, ya a utilizar esos valores intermedios por lo mismo ya pasa a ser estrictamente concepto, sino ya va a ser función de t para poder hacer el cálculo de la integral. O sea, ya no necesitamos esos puntos intermedios dentro de intervalo que son tan pequeñitos. Estos intervalos ya son tan pequeñitos que ya no necesitamos estos puntos intermedios epsilon i, rho i, eta i, sino que ya podemos tomar el valor de t cualquiera, porque ya son intervalos tan pequeñitos que ya está prácticamente encima del valor t, valuada en ese punto, para que nos dé las ubicaciones de ese punto, porque estoy prácticamente encima de ese punto, entonces ya se volvió función del tiempo, porque ya no hay intervalo o es tan pequeño que ya no necesito el teorema del cálculo del valor medio. Ya no necesito el teorema del cálculo del valor medio, porque ya es tan pequeño ese intervalo que con el mismo t ya estoy garantizando que estoy en el valor medio del intervalo. Bien. Bien. Un momento. Algo ya me dio mala espina. Sí, no, estoy bien. Sí me quedan 2 minutos. Entonces, para concluir, y lo concluyo ya todo en el siguiente video, si el extremo final de la curva se deja variable, entonces el límite superior de la integral depende del parámetro t y se entiende que la longitud de arco de una curva es función de la variable escalar t. O sea, entonces no pueden hacer que ya sea en función ahí. Ya el límite superior que en función de lo que sea que ustedes quieran, no de un intervalo cerrado, sino ya a donde ustedes quieran para distancias intermedias y demás. Entonces que ya quede en función de un valor t. Lo que haría es que, como no podemos repetir la t y t, se va a hacer función de un tau, que es una variable muda nada más para poder hacer la integral. Y esto de aquí les va a quedar en función de t y o sea, les va a dar por resultado una función que depende del tiempo y les va a dar la distancia real recorrida sobre la trayectoria por el móvil, descrita por medio de mi función, su movimiento está descrito por medio de la función vectorial de variable escalar, que es la que me están dando como dato. Y entonces S igual a S de t define un nuevo parámetro para C, mi curva C, al que se denomina parámetro de longitud de arco. O sea, aunque está todavía en función del tiempo, ahorita esta regla de correspondencia nueva que se está obteniendo por medio de esta parametrización de la trayectoria, me va a dar algo en donde asocio distancias recorridas reales, mis distancias recorridas reales, sobre la trayectoria en función del tiempo. Y tomando en cuenta que partimos de la posición inicial A, no es para cualquier distancia, sino desde donde inició el movimiento hasta un punto intermedio de mi curva, de mi trayectoria. Entonces no se les olvide que se debe de partir de A.
Y ahora ya podemos entrar a la deducción del triado móvil y de las fórmulas de Frenet-Serret. Ok, sí, ya entendí. Muy bien. Sí, sí funciona también con la computadora. Digo, ya sé que sí funcionaba, pero lo quería probar. Ahora ya vamos a entrar a la deducción del triedro móvil y de las fórmulas de Frenet-Serret. Ya dejo de compartir para que ya no haga más largo este video y tengan un tiempo para descansar, porque esta parte yo sé que está pesada. Yo sé que está pesada. Bien, dejo de compartir, los veo en el siguiente video. Muchas gracias por atender.